Pero, ¿por qué te decidiste entrar a medios y no, por ejemplo, dentista, bombero, doctor? ¿Por qué medios? ¿Qué fue lo que te llevó a hasta aquí? Fíjate que yo desde que era muy pequeño me llamó mucho la atención la televisión. Yo admiro a Javier Alatorre, que es compañero en TV Azteca, en la Ciudad de México, y siempre quise ser como él. Aspiré a eso, por eso me preparé. Sabía que iba a ser muy complicado el hecho de llegar hasta donde estoy actualmente e incluso poder llegar y tener la oportunidad de ser como él y cubrir guerras y estar en el noticiero nacional. Por lo cual decidí enfocarme en mi carrera desde que estaba en la secundaria. Dije, yo quiero ser periodista. También quería ser historiador, y te voy a contar que yo tengo dos grandes maestros, que es el profe Adán Mentes Cardoso, a quien le mando un saludo caluroso, y por supuesto a la maestra María del Rosario Guerrero López, quien también fue mi maestra de secundaria en la técnica 79 en la colonia Cactus. Un saludo a toda la bandita también, y a toda la gente de la técnica y de Cactus, muy bien. Ella me dio clases a mí. Estos dos maestros fueron muy importantes en mi vida, porque a partir de ellos y de cómo daban sus clases que nace el gusto por la historia. Empiezo a enfocarme en la historia. Hice un ensayo sobre el arte barroco en el 2009-2010 aproximadamente, para el Premio de Investigación Histórica Francisco Peña. Fue algo muy importante porque me ayudó mucho el maestro Cardoso, la maestra también María del Rosario Guerrero López, me apoyaron mucho en ese entonces para hacer este ensayo, y son gente que yo recuerdo muchísimo. Entonces, a partir de ahí dije, quiero estudiar historia. Luego le dije a mi abuelito paterno, abuelito, fíjese que quiero ser historiador. Me dijo, ¿y eso para qué? Si pues eso ya pasó, eso no sirve de nada. Entonces, la verdad, te voy a decirte muy sincero que sí me afectó mucho el comentario de mi abuelito, que en paz descanse, que me dijo eso en su momento. Y yo recordé, bueno, pero también me gusta el periodismo. Yo veo a Javier Alatorre y quiero ser como él. Dije, pues me voy a enfocar en esto. Y me enfoqué y vi la manera de poder combinar tanto el periodismo con la historia. Fue así como en el 2010, 2011 aproximadamente, nació San Luis Desconocido, que empecé a hacer San Luis Desconocido con mis propios recursos. Yo trabajaba de mesero. Le decía a mi papá que me llevara a los pueblitos, me iba con mi hermano, me iba con mi primo, tenía ahí una camarita, un micrófono, y así anduve recorriendo el estado. Así empecé, fíjate. También mi tío Miguel, que me hizo el favor también de apoyarme muchísimo al inicio de mi carrera, mucho, la verdad es gente que yo le agradezco demasiado a mi familia, que me han dado tanto apoyo desde que yo era muy pequeño para poder lograr mi sueño, y así fue que me fui abriendo camino, ¿no? Excelente. Pero todo gracias a dos maestros que la verdad que me apoyaron muchísimo, y de donde pues saqué el gusto por la historia. Y ya después, con el comentario de mi abuelito, pues cambié un poquito mi destino y me enfoqué más en algo que también me apasiona mucho, que es el periodismo, y que incluso actualmente pues lo llevo de la mano, ¿no? Tanto la historia con el periodismo, porque pues hay tantas cosas tan complicadas que pasan en San Luis Potosí. Hay tanta inseguridad, hechos delictivos, que yo decía, bueno, ya la gente en algún momento está harta de ver tantas cosas en los noticieros en torno a pues hallazgos lamentables de cuerpos, de accidentes. Dije, también hay que decirle a la gente que hay cosas bonitas en el estado, y yo creo que a través de San Luis Desconocido lo que siempre hemos buscado es generar un sentido de pertenencia, pero sobre todo una identidad entre los potosinos, que es algo fundamental. Nos sentimos orgullosos de dónde somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, que eso es fundamental en la vida de los potosinos, sobre todo en la cuestión de preservar nuestras cosas, porque si tú llegas a un lugar y no sabes su historia, pues te vale, no te interesa y pasas desapercibido, pero cuando tú conoces la historia de ese lugar, te asombra, ¿no? Y dices, wow, aquí estuvo Miguel Hidalgo y Costilla, qué emocionante, aquí comenzó la independencia de México, wow, qué interesante. Entonces, yo creo que de esa manera te transportas hacia otras épocas, ¿no?